Hola, soy Adán Barbosa y en Circuitos Eléctricos veremos análisis de circuitos RCL en el dominio del tiempo. Circuitos de segundo orden con multiplicidad. A continuación, se muestra un circuito de segundo orden RCL. La corriente inicial en el inductor es menos 3 amperes y el voltaje inicial en el capacitor es menos 1 volt. Encuentre la expresión matemática del voltaje en el capacitor para todo t mayor a 0. Además, grafique la entrada V sub G de t igual a 1 volt y el voltaje en el capacitor usando un simulador de circuitos. Al plantear las ecuaciones de Maya de Kirchhoff, tenemos que el voltaje en el resistor más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor es igual a la fuente. Sabiendo que la corriente que circula por todo el circuito es la misma corriente del capacitor, la idea es poner todo en función de variables del capacitor, en este caso corriente y voltaje del capacitor. Finalmente debemos colocar la corriente del capacitor en función de su voltaje. Y al hacer eso mediante la relación capacitancia por dV a dt, obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden LC d cuadrado dV a dt al cuadrado más RC por dV a dt más BC igual a BG. Al sustituir los valores de L, R, C y BG, obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden d cuadrado b más 2 veces dV a dt más b igual a 1. Las condiciones iniciales son el voltaje en el capacitor igual a menos 2 volt y el voltaje en el capacitor prima igual a menos 3 volt por segundo. La respuesta es menos 2e a la menos t menos 5t e a la menos t más 1 volt. Se dice que este circuito es de segundo orden con multiplicidad porque se repiten las raíces, es decir, observe cómo el término e a la menos t se repite. Esto es debido a que cuando resolvemos esta ecuación diferencial vamos a obtener dos raíces. Esas raíces son menos 1 y menos 1. Pero como es un circuito de segundo orden, debemos garantizar tener dos respuestas linealmente independientes. Para poder obtener eso, está presente el término t. Esto es lo que permite la multiplicidad de la raíz. La respuesta es, aquí está, excitación, acá está la respuesta. Del problema anterior, encuentre la corriente en el inductor. Solución. La corriente en el inductor es igual a la corriente del capacitor. Y sabiendo que la corriente del capacitor es capacitancia por dV a dt, tenemos que la corriente del inductor es menos 3e a la menos t más 5t e a la menos t. Note cómo la corriente en el instante inicial es igual a menos 3 amperes. Además, es importante resaltar que no se puede calcular directamente la corriente porque el circuito mostrado no ofrece suficientes datos. Concretamente, no se tiene el dato I' de L en el instante cero. A continuación, se muestra un circuito de segundo orden RCL. La corriente inicial en el inductor es menos 1 amper y el voltaje inicial en el capacitor es menos 6 voltios. Encuentre la expresión matemática de la corriente en el inductor para todo t mayor a 0. Además, grafique la entrada I sub G de t igual a 1 amper y la corriente I sub L de t usando un simulador de circuitos. Las corrientes del capacitor, del resistor más la del capacitor más la del inductor es igual a la corriente de la fuente. Al hacer la relación que la corriente del resistor es voltaje sobre R, pero que a su vez es el voltaje del inductor, y que
la corriente del capacitor es C por dVA de T, que es el mismo voltaje del inductor, se tiene la ecuación en términos de las variables del inductor. Y al sustituir las variables del inductor únicamente por la corriente, se tiene la ecuación diferencial LC por D cuadrado de I más L sobre R de I a de T más I igual a la fuente. Lo que genera esta ecuación diferencial de segundo orden, que con las respectivas condiciones iniciales se tiene que la corriente del inductor es menos 2E a la menos T menos 5TE a la menos T más 1 ampere. Aquí tenemos excitación y acá tenemos la respuesta. Del problema anterior, encuentra el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor es igual al voltaje del inductor. El voltaje en el inductor es inductancia por la derivada de la corriente. Y al hacer esta operación tenemos que el voltaje en el capacitor es menos 6E a la menos T más 10TE a la menos T. Note cómo el voltaje en el instante cero es menos 6 voltios. Además es importante resaltar que no se puede calcular directamente el voltaje porque el circuito mostrado no ofrece suficientes datos. Concretamente no se tiene el dato voltaje en el capacitor derivado en el instante cero.